Bienvenidos, soy Virginia Moros, responsable de Marketing Pacientes en Vitalet y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Con estos talleres lo que queremos es intentar acercar a nuestros pacientes y a sus familias información fidedigna sobre sus terapias, sobre sus patologías, impartida por nuestros profesionales. En el caso de esta tarde contamos como ponente con el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él está en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en la atención a pacientes con ELA y sus familias. Además, es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia. Antes de darle paso para que nos ilustre sobre el tema de esta tarde, que trata sobre las estrategias de autocuidado, sobre la importancia que es el cuidarse para poder cuidar, os quiero comentar solo unas normas básicas para que el taller discurra de la mejor forma posible. El taller está siendo grabado, así que todos los que queráis acceder después a la grabación podéis poner directamente en Google Talleres Paciente Vital, que os llevará a nuestra página web, a la sección de estos talleres, donde podréis encontrar la grabación en el plazo más o menos de una semana, que es el tiempo que tardaremos en editarlo y tenerlo colgado en la página web. Durante la sesión os recomiendo tener la cámara y el micrófono apagado para evitar interrupciones, que si tenemos cualquier ruido en casa, pues aparece nuestra imagen todo el rato en vez de la presentación de José Luis. Pero en cualquier momento, eso sí, sentiros libres de preguntar o bien a través del chat o bien a través del micrófono, quitando el silencio, levantáis la mano, quitáis el silencio y podéis participar. Así que, sin más, doy paso a José Luis para que comience el taller de esta tarde. Muchas gracias a todos por venir. Virginia, gracias por la presentación. Y, y bueno, Raquel, Nieves y Paco, bienvenidos a esta tarde, a este ratito tan en petit comité y que bueno, pues se puede hacer posiblemente más personal el taller. Y, y bueno, hablar de estrategias de autocuidado en el cuidador de personas con ELA, pues siempre resulta difícil porque yo creo que dentro de la atención de personas con ELA es una de las necesidades que a veces no están cubiertas, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, y tener la posibilidad de disponer de un cuidador externo en estas circunstancias, pues según lo que nos contáis y según las personas que pueden tenerlo, supone una paliación, una disminución del sufrimiento importante por todo lo que implica, ¿no? Para los familiares, no cuidadores externos, ¿no? Entonces siempre me gusta hacer un poco esta introducción porque mejor que vosotros no lo sabéis nadie, evidentemente, pero a veces me cuesta trabajo hablar de autocuidado cuando una persona pues tiene que dedicar mucho tiempo de su vida o de su día para poder cuidar a otra persona, ¿no? Hoy no es el día para hablar de la percepción que tenéis algunos afectados respecto a un cuidador externo o respecto a nuestro familiar cuidador, pero en ocasiones pues sí lo reconocemos como necesitáis esa ayuda, pero a veces aparecen también sentimientos de culpa, ¿no? Por el hecho de tener que estar en una situación que evidentemente no habéis elegido, pero que necesitamos de terceros para cuidarnos, ¿no? También nos encontramos en circunstancias cuando hay recursos económicos y esto lo paga cada familia y no está subvencionado, como posiblemente en otros países de Europa del Norte, como Noruega o como Suiza, en el que no sé si sabéis, pero la seguridad social pues ofrece la disponibilidad de cuidadores durante todo el día, cuidadores externos me refiero, durante todo el día, y todo eso financiado o subvencionado por la seguridad social. En España no ocurre eso, ¿no? Y decía que a pesar a veces de tener que dedicar los recursos económicos a contratar a alguien, pues no todas las personas están dispuestos a perder esa intimidad o a dejarse cuidar
por alguien externo y que evidentemente yo creo que también pues, requiere un proceso, ¿no? Aquí hablamos de tantas situaciones como personas hay, ¿no? Y pueden ser circunstancias puntuales, pero desde luego también hay que hacer un ejercicio para, pues para superar o para afrontar esas dificultades, ¿no? Em, También nos hemos encontrado con, así, si me permitís, a modo de introducción del tema, aunque las últimas diapositivas, digo las últimas, las del final, hay bastantes diapositivas de autocuidado, pero siempre teniendo en cuenta algunos ideales, ¿no? Y como digo, la posibilidad de tener a alguien que nos ayude, porque así de entrada, como premisa básica, yo creo que algunas estrategias que os proponen vuestro entorno como cuidadores, de autocuidado me refiero, y que os dediquéis más tiempo, pues a veces son imposibles, teniendo en cuenta que, como digo, pues no tenéis ayuda externa, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, también nos hemos encontrado con situaciones tremendas en las que cuando no hay un apoyo familiar o no existe ese apoyo familiar y tampoco existen recursos económicos, pues cuando llegan determinados momentos o determinadas situaciones en las que realmente necesitamos a otra persona, pues la situación es dramática, ¿no? Entonces, os pedía un poco permiso para hablar de autocuidado, porque a veces es como lo de yo sé muy bien lo que tengo que hacer para autocuidarme, o para estar mejor o para dedicarme más tiempo, pero a veces los recursos no nos lo permiten, ¿no? Entonces, pues eso, me gustaría hablar de alguna diapositiva inicialmente, el ratito que estemos esta tarde, luego podéis, evidentemente, participar todo lo que queráis, a aspectos generales de lo que significan los cuidados y, sobre todo, que yo creo que es importante para esta tarde, cuáles son aquellos aspectos desde vuestro punto de vista y desde mi punto de vista, desde la experiencia, que no dependen de un cuidador y que no son de la responsabilidad del cuidador y que a veces, como nos autoexigimos como cuidadores la responsabilidad del bienestar total del afectado, pues es posible que aparezcan pues, sentimientos, ¿no? De frustración o ese quemazón de tener que estar todo el rato pues, en contacto con el sufrimiento y con poca disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que darle mucha importancia a cuáles son esos aspectos que no dependen del cuidador y que muchas veces he visto en el hospital o en las casas que muchos cuidadores se atribuyen, ¿no? Y entonces no se trata de ser mejor o hacer más cosas, sino que se trata de limitar, en cierto modo, las tareas como cuidador para que en una enfermedad a priori de largo recorrido y en el que va a pasar mucho tiempo, pues no se desgasten las pilas desde el principio, que como veremos luego un poquito más adelante, es algo que también he visto muy habitualmente, ¿no? Que cuando alguien le diagnostican esta enfermedad y empieza a necesitar cuidados del entorno, pues el familiar, en ocasiones, no siempre, pone toda la carne en el asador y entonces, y con cierta, en ocasiones también sobreprotección, que a cortito plazo, durante un tiempo razonable de tiempo, se puede mantener, aunque sea muy costoso, pero cuando estamos hablando de medio o largo plazo, pues nadie es infinito y los cuidados se agotan, son agotables. Y entonces, pues si utilizamos estrategias desde el principio de autocuidado de aquellas áreas que sí realmente dependen de nosotros o de vosotros, en este caso de cuidadores, pues son los que van a aliviar, no sé cómo decir esta palabra, aliviar en cierto modo pues todo el proceso de enfermedad y de los cuidados que requiere, ¿no? Yo no sé si esta diapositiva es empezar un poco la casa por el tejado, pero yo creo que a veces tampoco somos muy conscientes de los derechos que tenemos como cuidadores, ¿no? Y que a veces como que la vida nos pone en esta situación sin elegirla y tan comprometida y teniendo que ofrecer cuidados tan importantes que a veces se asemejan a los cuidados
de UCI o de cuidadores de cuidados intermedios y que el familiar los tiene que aprender de repente y que a veces como que se da por supuesto que está todo plagado de obligaciones, ¿no? Como cuidador, ¿no? Y también depende de según qué paciente, pues debido a la dependencia que origina, pues la demanda a veces es alta, ¿no? Y también he visto pues, situaciones, no sé vuestra situación, ¿no? Pero situaciones en las que el paciente por determinados miedos, por determinadas circunstancias o porque lo necesita, pues hace una sobredemanda del cuidador, también dejando muy poquito tiempo o muy poquito espacio para el autocuidado, ¿no? O ese espacio personal para el cuidador. Puedo decirlo tantas veces como sea necesaria, no en todos los casos. Hay pacientes que es todo lo contrario, ¿no? Que por el hecho de no molestar o por el hecho de no dar más faena mm, mm, que quisieran, pues a veces ocurre todo lo contrario, ¿no? Y no solo no hay una sobredemanda, sino que es el familiar el que tiene que estar pendiente de si necesita cosas porque no pide ayuda justamente por ese sentimiento que decíamos al principio de ser una carga para la familia, ¿no? Entonces hay sentimientos encontrados en los que yo necesito de una ayuda, pero no la quiero ofrecer, o sea, no la quiero pedir, perdón. Entonces se vuelve una situación tremenda y respecto a la comunicación o la consecuencia que tiene a nivel de la comunicación, otra vez, en ocasiones, no siempre, es que los sentimientos son muy similares, percibidos tanto por el afectado como por parte de la familia, pero no se comparten mucho respecto a las necesidades comunes, ¿no? Y decía que no sabía si era empezar un poco la casa por el tejado, exponiendo los derechos, porque las obligaciones parece ser que las tenemos muy claras y a veces muy sobreexigentes o muy exigentes, pero los derechos a veces no, ¿no? Y ese derecho o esa frase típica que se utiliza que para cuidar hay que cuidarse y que está en muchos eslogan y que forma parte como del diario del cuidador, pues a veces yo creo que estáis de acuerdo conmigo que no se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, pues un derecho a cuidarme, ¿no? Y que no se trata de querer menos a la persona y no se trata de que ahora quiero mi tiempo como todas las personas, sino que se trata también, pues yo lo considero tal cual, como un acto de amor, si cabe, ¿no? Porque lo que también dice muy claramente vuestra experiencia cuando la transmitís es que cuando estamos sobrecargados, cuando no estamos bien, ya sea desde el punto de vista físico o emocional, pues los cuidados que podemos proporcionar a alguien, pues están más limitados aún si cabe, ¿no? Otro derecho y que ocurre, y bueno, ya os digo que podéis interrumpirme cuando queráis. Otro derecho es el derecho de pedir ayuda. Y, y bueno, hemos hecho antes un pequeño comentario de las facilidades que tienen algunas personas para pedir ayuda, pero la incapacidad que tenemos otros de solicitar ayuda a nuestro entorno, ¿no? De involucrar a nuestros hijos o nuestros familiares en nuestros cuidados, sobre todo cuando no existe esa figura de cuidador externo que asumiría muchas de las tareas que vamos a ver ahora a continuación en una diapositiva respecto a lo que se considera, a mí me da mucha rabia hablar del buen cuidador, de lo que se considera las tareas de los cuidados, ¿no? O para englobar todas las tareas, ¿no? Pues cuando son compartidas y desde el punto de vista instrumental, pues tenemos a alguien que realmente nos ayude, pues seguramente tengamos mucho más espacio para ofrecer afecto, ¿no? O dedicarnos a otras tareas relacionadas con el cuidado que no agoten físicamente, por ejemplo, ¿no? Y otra vez no puedo dejar de hacer alusión a estos países donde hay enfermeras en 3 turnos de 8 horas durante todo el día, durante todo el año, para que el rol que tiene que modificar un cuidador de un afectado con ELA, pues sea el mínimo posible, ¿no? Y bueno, pues ese
derecho 3 también de mantener facetas de mi vida, de mi propia vida, pues yo lo veo constantemente, ¿no? A partir de entonces yo creo que el afectado no solamente es la persona que tiene el diagnóstico, yo creo que todo el entorno familiar se ve claramente afectado por esta enfermedad y parece como que todo está orientado, ¿no? O todos los esfuerzos o todos los intereses están relacionados con la enfermedad, ¿no? Digo que es muy fácil decirlo y no pretendo que sea fácil hacerlo, pero que también estaremos de acuerdo que para ese cuidador también tiene derecho a vivir aspectos de su vida que no estén relacionados con el afectado, ¿no? Como ocurre cuando estamos en pareja o cuando tenemos un padre o cuando tenemos un hermano y no está enfermo, ¿no? Bueno, a algo que parece que tampoco estamos muy dispuestos a asumir es que el cuidador tiene que estar siempre al 100% y con las baterías a tope. Bueno, pues dicho así, parece también muy fácil y muy obvio, pero estos derechos están un poco en contraposición a lo que se ve en muchas ocasiones en la realidad, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos derecho a emocionarnos y a ponernos tristes y a tener miedo y a, por supuesto, enfadarnos y a no estar de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues en función, yo creo que la enfermedad no hace ni bueno ni malo a las personas. Yo creo que los patrones de comunicación y la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros familiares, pues no se modifican, habrá excepciones, pero seguimos siendo los mismos. Y hay muchas maneras de enfrentar las dificultades de la vida, ¿no? Y bueno, pues en función de esas diferentes maneras, pues en ocasiones existe esa sobredemanda que decíamos y el cuidador tiene derecho a también evitar cualquier tipo de manipulación. Hoy estamos hablando del cuidador, al revés ocurre igual, ¿eh? No estamos aquí malignizando a nadie ni estamos dando por supuesto nada, pero, pero bueno, estoy bastante seguro que entendéis lo que digo, ¿no? Y luego que no sea esto de cuidar, que no sea algo como que me viene impuesto, ¿no? Que si no lo hago tan bien como se espera, pues como que no sirvo, ¿no? Y que cuando lo hago bien, pues es como que se da por supuesto, y cuando lo hago mal se nos echa muy en cara, ¿no? Bueno, pues también yo creo que hace falta mucho ese reconocimiento efectivamente por el cambio de rol tan radical que hay que asumir, ¿no? A raíz de la enfermedad. Yo no sé el 7 cómo abordarlo, a sentir satisfacción por el trabajo. Otra vez se me corresponde con, con la posibilidad de tener tiempo para dedicarte o algo así. Solamente concibo esa satisfacción cuando realmente estamos obteniendo ayuda externa, ¿no? Que está muy relacionado con el derecho del número 8, que es tener esas ayudas mm, por parte del entorno clínico y social y que, bueno, aquí yo creo que es absurdo también hablar de autocuidado o de cuidadores sin hablar del papel que tienen las asociaciones, ¿no? Sin ellas sería absolutamente inabarcable muchas situaciones sociales y clínicas por muy buen apoyo hospitalario que exista, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los hándicaps, una de las luchas que están haciendo las asociaciones en España y por los derechos por los que se lucha es precisamente por poder optar a que una persona externa, sin dejarnos el bolsillo vacío, pues puede, cuando está el bolsillo, cuando el bolsillo se lo puede permitir, que pueda ayudarnos, ¿no? Desde el punto de vista externo. Lo decíamos antes, bueno, yo no sé dónde cogí esta frase, pero la realidad es, y que hace referencia a ese cambio de roles vital, tanto desde el punto de vista emocional como laboral, como de
de padre, como de hermano o como de pareja, pues sois personas y sois muchas. am, También ocurre en otras enfermedades, pero sois muchísimas personas que sin haberlo elegido y sin tener en algunos casos formación, sí es verdad que cada vez pues los hospitales, cuando se instaura un tratamiento nuevo para la esclerosis lateral amiotrófica, pues en algunos sitios se encargan de enseñar al cuidador y que hasta que no se demuestre, entre comillas, o se evalúe que realmente está capaz o se siente capaz de llevarlo a cabo en el domicilio y que el paciente se sienta seguro con los cuidados proporcionados por esta persona, pues no debería de darse el alta hospitalaria o algo así, ¿no? Porque si no, pues esa vuelta a casa que siempre es difícil con nuevos procedimientos y que, como decíamos antes, se asemejan muchas veces a cuidadores de la UCI, pues en casa puede ser una situación dramática, ¿no? Si incluso cuando estamos en el hospital rodeados de enfermeras o médicos, a veces esa adaptación por parte de los dos es difícil, pues si no existe un adecuado enseñamiento o adiestramiento de las habilidades, pues en casa yo creo que puede generar mucho sufrimiento debido a lo amenazante que es la situación y a los pocos recursos, ¿no? O habilidades para hacerle frente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa situación no solamente emocional, y os habla un psicólogo, no sé cómo decir, también desde el punto de vista de estrategia y de habilidades clínicas, pues bueno, pues requiere en muchos casos, como veis en la pizarra, una entrega casi total en relación al tiempo que tenemos disponible para cuidar. Ya decía que no me gustaba mucho lo de ser buen cuidador. Yo creo que con cuidar estamos ya hablando de un nivel de exigencia personal que debería ser muy reconocido, ¿no? Y que debería ser muy elogiado. Pero bueno, quizá me refería más a las diferentes cosas que necesita una persona con ELA y que habitualmente están relacionados con las actividades del cuidador, en este caso tanto familiar como externo, ¿no? Perdonadme que insista tanto con lo del cuidador externo, pero es algo que muchas veces, en muchas ocasiones, incluso dirige las tomas de decisiones y el poder optar a una situación u otra depende, a diferencia de otras enfermedades graves en las que existe cierta autonomía, pues dependen en muchos casos de poder tener unos cuidados, ¿no? Em, Hace muy poco, y sin decir nombres, conocimos en el hospital a una persona muy joven, de 43 años, que no tiene padres, que vivía fuera de España, porque había empezado a trabajar en un país europeo y había conocido a su chica y donde fue diagnosticado de ELA con una muy mala relación de los hermanos y que, bueno, su situación fue, él consideraba que en el país donde estaba los cuidados de esta enfermedad, clínicos, médicos, me refiero, no eran muy adecuados y se volvió a España, pero con pocos recursos económicos y con poco apoyo social familiar y sin la posibilidad de disponer de un cuidador, como digo, ¿no? Está claro que esta situación no se parece a otras, pero desde luego su principal preocupación, su fuente de sufrimiento principal, dicho por él muy clara, es la posibilidad de tener a alguien que cuando avance la enfermedad un poco más y necesite de más personas, qué va a pasar con él, ¿no? Entonces, lo digo, perdón por la insistencia al cuidador externo, pero a ver cómo hacemos para que eso realmente acontezca, ¿no? En esta situación. Y bueno, pues es que no solamente tiene el papel o la responsabilidad de la ayuda referente al cuidado personal, ¿no? Y la higiene, sino también a la movilidad y también a la administración de fármacos o la ayuda de poner procedimientos, ¿no?
y también con los servicios relacionados con el cuidado. Y no nos olvidemos que están las tareas del hogar también, las habituales, ¿no? Y bueno, pues también con esa actividad social. Parece que estoy poniendo todo esto muy feo, luego como no lo sé, pero al final hablaremos de estrategias de autocuidado, pero desde luego yo creo que el autocuidado empieza por conocer los derechos anteriores, como hemos dicho, también las tareas por descontado, pero no atribuirse determinada responsabilidad respecto a algunas cosas relacionadas con el afectado, ¿no? Como es el estado de ánimo. Claro que el estado de ánimo familiar o cuando estamos con alguien, pues influye o depende un poco de todos, ¿no? Pero como nuestro objetivo sea por nuestras herramientas de comunicación o por nuestra forma de ser, que otra persona tenga o no tenga ELA, em, esté bien solamente en relación a nuestro comportamiento, pues posiblemente la frustración o posiblemente ese objetivo sea tan poco realista que dé lugar a sentimientos a corto y medio plazo negativos respecto a lo que soy capaz de alcanzar o de que no estoy haciéndolo bien, ¿no? Bueno, tampoco depende o tampoco es responsabilidad del cuidador esa evolución de la enfermedad. Las cosas pasan, ¿no? Y las cosas avanzan y acontecen determinados episodios que a veces el cuidador se atribuye por una falta de cuidados, ¿no? El bienestar, cuando digo el bienestar, claro que de esas tareas anteriores depende quien cuide, pero no depende todo el bienestar del afectado del cuidador, ¿no? Y también nos atribuimos en muchas ocasiones, pues, las decisiones acerca, de los propios valores y los propios deseos del paciente o del afectado, ¿no? Entonces, yo creo que esto parte o debería partir como premisa básica para empezar a cuidarse. No sé vuestra opinión y no sé vuestra relación con otras personas afectadas en vuestra situación, pero desde luego esto que veis en la pizarra lo he visto en muchas ocasiones, de ese nivel alto de exigencia y que en definitiva, como veis ahora en la pizarra, a veces se dedican mucho esfuerzo a cosas, también ocurre en otros aspectos de la vida, ¿no? Y en otro tipo de situaciones en las que por nuestra forma de ver las cosas, dedicamos mucho esfuerzo a aquellos aspectos que realmente no dependen de nosotros, ¿no? Esto es muy habitual y está muy relacionado con el estrés. Ojalá pudiésemos determinar muy bien o poder separar muy bien aquellas cosas que nuestro comportamiento tiene efecto, ¿no? Pero a veces sí es verdad que ponemos mucho esfuerzo en la vida en aquellas cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Y si estamos de acuerdo con la diapositiva anterior, pues yo creo que resta responsabilidad y, como digo, yo creo que es uno de los principios para empezar a hablar de autocuidado, ¿no? Y que está, yo creo, muy relacionado con esa responsabilidad excesiva, ¿no? Esto está muy estudiado a nivel empírico, científico, de que esa responsabilidad en muchas ocasiones constituye la primera causa del burnout, ¿no? Y no sé, me vienen a la mente algunas personas, pero recuerdo concretamente una que tenían mucho dinero, tenían muchos recursos económicos para poder contratar a alguien y, y no lo hizo por creencias relacionadas con el respeto a la persona afectada, ¿no? Era como de, con esto tengo yo que poder, y como que era también un despecho con su familia política y los hermanos del afectado, y como que de ninguna manera él se había portado muy bien conmigo como para yo ahora meter en casa a alguien que no sea yo. Esto no significa que con ese pensamiento no estuviese sobrecargada esta mujer, estaba en el límite total de la sobrecarga, una sobrecarga extrema, pero fue incapaz en todo el proceso de no solamente de poder contratar a alguien,
sino tampoco de pedir ayuda a su entorno familiar muy cercano cuando tenía ofertas claras de esos cuidados, ¿no? Yo creo que parte, pues también todo de unos principios, de unos valores relacionados con lo que creemos que significa cuidar y que en ocasiones, pues, está vinculado a objetivos inalcanzables o a objetivos no realistas, ¿no? Estamos partiendo todo el rato de lo difícil, lo tremendamente difícil que es el rol del afectado, por descontado, solo faltaría, nadie está dudando, pero también del rol tan difícil que asume una persona que cuida, ¿no? En este sentido. Y bueno, estas diapositivas las voy a pasar muy rápido porque es un cuadro de tareas que se suponen que se necesitan y qué recursos y dónde poder. Lo digo que las voy a pasar muy deprisa porque luego al final os daremos un código QR donde podréis descargar casi toda la información que estáis viendo hoy y que es una guía que se hizo del cuidador y que de forma gratuita pues podéis descargar con ese código QR y que ejemplifica, ¿no? Lo que estas necesidades en muchas ocasiones básicas y dónde podríamos encontrarlo, teniendo en cuenta que se requieren y que todavía falta en ese sentido, yo también creo mucho por hacer, establecer una red de conexión y de coordinación entre atención primaria, entre los hospitales, entre las asociaciones y con los distintos servicios sociales para poder soportar todas las necesidades que necesita una persona con esta enfermedad, ¿no? Y que bueno, que sin ser muy pesimista, que en ocasiones brillan por su ausencia y que son la propia familia, el propio núcleo familiar, quien tiene que buscarse las habichuelas, perdón por la expresión, para cubrir determinadas necesidades básicas. Todas estas necesidades y aspectos relacionados con ese que decíamos a veces ilusorio, para cuidar hay que cuidarse, pues no se puede, como venimos recalcando, ¿no? Sin ese soporte externo, ¿no? Y desde luego es una coordinación. Si ese ejemplo que poníamos antes de la familia, cuando después de iniciar un procedimiento relacionado con los cuidados, si vamos a casa y no tenemos ese soporte técnico, hospitalario, clínico o de empresas, pues entonces como que esa sensación de amenaza percibida de todo el entorno que se hace más grande, ¿no? Y en definitiva, pues como que genera evidentemente mucho más sufrimiento, ¿no? Luego hay una diapositiva que ejemplifica y que yo suelo poner del sufrimiento como la definición entre la amenaza percibida de un evento que nos pasa en la vida frente a los recursos que tenemos disponibles para hacer frente a esa amenaza. Cualquier amenaza, por muy grande que fuera, si tenemos recursos disponibles a mano para poder hacerle frente, tal amenaza disminuiría y no sufriríamos tanto. La cuestión es que en estas circunstancias que estamos hablando, los recursos en muchas ocasiones son limitados, ¿no? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Que el papel importante de asociaciones y de el equipo médico, sanitario en general, para disminuir esa sensación de sufrimiento. Estoy convencido, como decía antes, que una de las iniciales o principales herramientas de prevención del burnout o de la sobrecarga o de ese autocuidado pasa por saber realmente qué rol, ¿no? Tengo que hacer mm, se requiere para cuidar, ¿no? Y cuáles responsabilidades no. Claro que no se trata de dejar de hacer cosas básicas en el día a día, ¿no? Que dices, no, es que como mi derecho, no, si el derecho del cuidador no se trata de cuidar menos, sino que además de esas tareas, pues existen esos derechos y a veces están relacionados con cosas controlables como es la comunicación, como son las autoexpectativas que tenemos acerca de nuestros cuidados o ese nivel de exigencia que a veces, aunque hagamos lo mismo, pues
no aparecen esos sentimientos que realmente son los que generan estrés y sobrecarga, ¿no? Em, una de las cosas que transmitís como cuidadores es poder tener un soporte sanitario muy cerca y muy accesible para los problemas que pueden ocurrir en casa. Yo esto lo he contado alguna vez y yo creo que un afectado de ELA no puede ir a un hospital em, por las vías que van las demás personas. No lo digo como frase hecha, lo digo de verdad. No creo que deberían acudir a urgencias y estar tiempo esperando que haya que esperar. Yo creo que se deberían abrir otros canales de vínculo y a veces ni siquiera que tenga que acudir al hospital para facilitar las dificultades que puedan ocurrir y también facilitar la tarea del cuidador en el desplazamiento y en toda la logística que requiere acudir, ¿no? A veces por un motivo inevitable, pero a veces yo creo que se podrían evitar acudir al hospital o incluso ingresos cuando existiera, ahora aprovechando las nuevas tecnologías o los diferentes medios, de tener cerca al equipo médico para, a golpe de una llamada directa o de otros medios, pudiésemos tener un contacto directo con quien realmente nos atiende, ¿no? Yo creo que eso deberían ser unos mínimos exigibles para el bienestar del el afectado y del cuidador con esta enfermedad, ¿no? Bueno, y ese aprendizaje que decíamos antes de las altas hospitalarias, cuando se inicia en un procedimiento, no se puede dejar a la deriva a una persona que tiene que hacer esos tratamientos tan difíciles. Y yo creo que también podréis estar de acuerdo conmigo que un aprendizaje o en un entorno seguro y que hasta que no se aprendan esos procedimientos, pues, y eso muy al ritmo del cuidador, pues no deberían estar en casas con esa inseguridad. Respecto al contacto rápido, nosotros, y esto es lo que decía que he contado en ocasiones, lo solventamos con un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que a priori puede parecer muy lenta, pero que estamos en ese correo electrónico, hay 3 médicos, hay un supervisor de enfermería, está el administrativo del servicio de neumología y estoy yo, y entonces nos llegan correos electrónicos a nuestros móviles, estemos donde estemos, y luego tenemos un grupo de WhatsApp donde nos chivamos qué es lo que ha escrito la persona y de este modo, si no lo ve uno, lo ve otro y respondemos esos correos electrónicos pues muy pronto. Muy pronto digo, en menos de 2 horas se responde un correo electrónico, ¿no? Evidentemente estamos hablando de preguntas o dudas que no requieran de una urgencia vital, ¿no? Pero yo creo que este contacto bueno, porque supongo que entendéis el compromiso que implica para nosotros el hecho de poder responder un correo un domingo o un sábado por la mañana, pues también tiene que existir un compromiso por parte de los profesionales sanitarios para aceptar esto, ¿no? Y desde luego yo creo que está relacionado con la actitud o con la percepción empática por nuestra parte de saber que para poder defender que no deberíais acudir a urgencias por vías normales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos creernos esto un poco todos, ¿no? Y en definitiva, lo que hacen este tipo de cosas, pues es, como decíamos, disminuir el sufrimiento. Esto es una diapositiva un poco, bueno, pues gráfica de esas amenazas y recursos percibidas y lo que se pretende con ese autocuidado, en definitiva, que no solamente sea salir a pasear, ¿no? A veces yo creo que confundimos el autocuidado con dedicarse un tiempo a leer y con dedicarse un tiempo a hacer yoga. Yo creo que el autocuidado parte de otros muchos aspectos y que ese dedicarse tiempo para hacer algunas cosas que está fantásticamente bien, no sea la única actividad de autocuidado, ¿no? Sino que debería, como estamos hablando, de haber otras estrategias como más formales y como también de prevención, como veremos ahora a continuación, ¿no?
Bueno, antes de pasar, las siguientes son 6 modos de autoayuda o maneras de autocuidarse que están recogidas en la guía que os decía y que podéis descargar, pero antes de esa diapositiva que es esta, yo creo que hay que tener en cuenta algo que a veces tampoco estamos del todo convencidos. Y no me refiero el cuidador, a veces tampoco está muy convencido el afectado, pero a veces también no lo tenemos muy claro los equipos sanitarios, ¿no? Yo creo que debería ser algo compartido por todos. La insistencia de que solo una red de apoyo externo permite el autocuidado, solo cuando se tienen las necesidades básicas cubiertas de soporte contextual y hospitalario y de asociación y de necesidades básicas, solo a partir de entonces yo creo que podríamos empezar a hablar de autocuidado. Algo que parece fácil de entender, pues no siempre ocurre. Y repito, no solamente de cara o desde el punto de vista del cuidador, sino también los profesionales en esto nos perdemos un poco, ¿no? Como vemos a las personas solamente un instante en el hospital o durante un ingreso, pues muchas veces no conseguimos hacernos a la idea de lo que es un día detrás de otro, ¿no? Y bueno, aunque se intente hacer una relación de ayuda, pues muy buena y muy basada en la excelencia, en ese contacto mínimo que dura el encuentro con el equipo, pues la realidad luego en casa es que esto continúa, ¿no? Y bueno, yo creo que no entendemos muy bien eso de que una persona no puede atender a otra durante 24 horas al día. El cuidar, para cuidar hay que cuidarse. La frase hecha de cuidarse a sí mismo es una de las mejores maneras de cuidar a otra. Se trata, repito, de un acto de amor al otro y a veces lo que pretendemos con no pedir ayuda, por ejemplo, es la sensación de que yo soy capaz de hacerlo todo, o si no soy yo capaz, ¿quién lo va a hacer? O yo lo conozco desde el principio y he aprendido el procedimiento, no me fío de que lo haga otra persona, ¿no? Esos riesgos que a veces algunas personas tenemos, pues delimitan o limitan, perdón, la posibilidad de delegar algunas tareas en otras personas cuando tenemos disponibilidad para hacerlo, ¿no? Y ahora no me estaba refiriendo solamente a cuidador externo, sino también a entorno cercano, que sí es verdad que algún entorno cercano nos ofrece ayuda, esa frase típica de si necesitas ayuda, dilo, y a veces no es toda verdad, pero cuando tenemos una red cercana realmente dispuesta a echarnos una mano, pues que sea un poco conjunto, ¿no? Que si es real ese ofrecimiento, tener la capacidad también como cuidador de delegar algunas cosas que posiblemente no las haríamos tan bien como las haríamos nosotros, pero que nos están permitiendo, en definitiva, poder cuidar después con otro talante, con otra energía, habiendo algo así como descansado y habiéndose divertido, ¿no? Esas manías que tienen los seres humanos de cuidarse a uno mismo y de divertirse, bueno, pues también en este caso de cuidadores, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho antes, no se trata de egoísmo, sino que ni que lo queramos menos, ni se trata de que lo cuidemos peor, sino estamos hablando justamente de todo lo contrario. Y bueno, estos son los 6 puntos que me refería y solamente el último punto es ese que todo nuestro entorno, a veces entendiendo la situación, pero a veces no entendiéndola tanto, que nos dicen lo que tienes que hacer es bajar a tomar café con las amigas, o lo que tienes que hacer es despejarte un poco, ir al gimnasio. Bueno, pues solamente ese punto 6 está relacionado con ese tipo de tareas que ojalá se pudiesen hacer siempre, ¿no? Y que, insisto, están aquí puestas desde nuestro parecer, también son efectivamente unos factores de protección a la sobrecarga muy importantes, pero no confundamos el autocuidado con tomar café solo con las amigas, ¿no? Creo que un punto muy importante, bueno, es ese pedir ayuda que veremos ahora, pero yo creo que es antes de ese pedir ayuda, es un estudio muy reciente y es un estudio multicéntrico y en el que está publicado en revista importante como, bueno, cuando digo multicéntrico, no sé si sabéis, es el compendio de muchos
muchas investigaciones que se agrupan en una sola, ¿no? Bueno, pues es un metaanálisis del 2017 y habla de que los resultados de los estudios sobre cuidadores de pacientes con ELA sugieren que cuando estos presentan atención tempranamente a sus necesidades de apoyo social y de respiro, mejora la calidad de vida suya y la del paciente. Em, Defiende, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo que para cuidar mejor y para que todo ruede de otra manera, pues parece ser, aunque nos empeñemos en lo contrario, que el cuidarse desde pronto y no cuando ya se han instaurado determinadas medidas, es beneficioso. Eso también lo he visto en ocasiones, ¿no? De que los cuidadores a veces, al principio, están totalmente disponibles en los cuidados porque es el inicio y porque lo consideran así y que cuando pasa un tiempo por esa sobrecarga ya no son capaces de mantener ese nivel de cuidados de tiempo, me refiero, como al principio, y aparecen esos sentimientos de culpa de no poder hacer lo que hacía al principio y también el afectado puede decir, antes lo hacía y ahora por qué no lo hace, ¿no? Entonces, porque se está convirtiendo en una mala cuidadora o un mal cuidador y ya no me hace el caso que me hacía antes, ¿no? Por eso esa atención precoz a una relación familiar, afectado, saludable, si me dejáis la expresión entendida saludable como no centrada absolutamente en el afectado, sino que todo es un conjunto, pues mejores indicadores tiene como estamos viendo tanto en la calidad de vida del uno como del otro, ¿no? Y bueno, ahora sí pasamos muy rápidamente por estos 6 puntos, a ver si podemos dejar un ratito, si queréis preguntar algo o comentar algo. Una de las em, herramientas principales para disminuir el nivel de sobrecarga es lo que hemos nombrado en alguna ocasión, saber pedir ayuda y que no es fácil y que, como decíamos antes, en muchas ocasiones no pedimos ayuda por lo que supone que alguien ajeno a nuestro círculo, a nuestro núcleo, pues tenga que hacer cosas que atentan contra el yo, ¿no? Y que atentan contra la dignidad o que atentan contra la intimidad. La consecuencia de no afrontar esas situaciones, que hay gente que también lo hace más fácil o que va más acorde o no va muy en contra de sus principios o algo así, pues resulta más fácil, pero yo creo que ese ejercicio es importante, ¿no? También se hace por no querer que más gente nos vean nuestra situación, ¿no? Y muchas están relacionadas con si pido ayuda es que me estoy viniendo abajo, si pido ayuda es porque van a considerar que no estoy siendo capaz, ¿no? Yo que me las prometía que lo quería mucho y que iba a cuidar muy bien, pues el hecho, de todas formas yo creo que esto es más cultural, ¿no? Lo hemos venido arrastrando más a nivel contextual y social de que de, de mucho Superman, ¿no? Y de mucha Superwoman, con perdón de la palabra, ¿no? Pero de que asociamos culturalmente el pedir ayuda con no ser capaz, ¿no? Y eso de compartir esfuerzos y de empujar el carro entre tres en lugar de uno, pues como que lo vemos como debilidad, ¿no? Y más aún cuando es para dedicarnos tiempo, ¿no? Solicita ayuda para estar tiempo solo, ¿no? Pues eso de cara a determinados ojos, pues por desgracia a día de hoy no está muy bien visto todavía, ¿no? Y bueno, también por no molestar, ¿no? Por mis hijos ya tienen bastante con lo que tienen como para encima involucrarles en esto, ¿no? Bueno, pues la frase del un carro se empuja mejor entre tres que entre uno, yo creo que no tiene alternativa, de que no es negociable, ¿no? Y bueno, como decíamos que pedir ayudas a veces no tiene buen tiempo. Yo creo que deberíamos considerar el autocuidado con una buena capacidad en la medida de lo posible de pedir ayuda, ya sea del tipo que sea.
Bueno, creemos que otra forma de autocuidarse, o si le damos la vuelta, otro aspecto que merma mucho la situación emocional del cuidador, es el hecho de hablar o de temas delicados, no solamente de temas delicados, sino también de hablar de cómo nos estamos sintiendo emocionalmente en ese proceso, ¿no? Ni siquiera los profesionales tenemos esta habilidad para hablar a nivel emocional de temas delicados, ¿no? Pues, las familias siguen, al igual que los procedimientos técnicos nos enseñan, pues estos somos los que éramos y depende de si había una buena comunicación, pues seguirá habiendo una buena comunicación emocional y muy posiblemente sea un factor de protección muy grande para la sobrecarga. Convencido estoy que cuando no había una buena comunicación previa a la enfermedad, cuando ocurre la enfermedad, pues las cosas tampoco cambian, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también están involucradas muchas actitudes. Yo creo que no es el día hoy para entrenar estas habilidades, que podríamos hacerlo, ¿no? Me refiero, y que de hecho tenemos algún taller que habla de comunicación difícil, pero yo creo que ese entrenamiento está muy relacionado con la prevención del burnout, ¿no? El hecho de poder hablar de temas delicados, por ejemplo, o de tener compartidas con la familia, si el afectado lo ha considerado así, algunas decisiones del futuro o cosas que no me gustan o cosas que sí, pues cuando están todas las cartas sobre la mesa, pues evidentemente dan menos espacio a la incertidumbre y da menos espacio al yo lo veo de una forma y él lo ve de otra, o no sé cómo lo está viendo, pero por no hablarlo con él, que ya tiene bastante, pues mejor se queda sin hablar, ¿no? Pues ese tipo de falta de habilidades de comunicación o darle la vuelta, un fomento del entrenamiento de las habilidades de comunicación emocionales efectivas, yo creo que es una herramienta fundamental para el autocuidado, ¿no? Tampoco estamos acostumbrados a expresar ni compartir emociones, ¿no? Esto, pues hay gente que tiene mucha facilidad en hablar de cómo se siente y de expresar de forma muy asertiva un desacuerdo o como lo que quiere expresar, pero a veces esto tampoco ocurre así, ¿no? Y podemos decir que no sé muy bien lo que me pasa, pero no estoy bien, ¿no? Y eso de ponerle nombre a la emoción, más si cabe cuando está relacionado con una falta de capacidad y el hecho de ser cuidador, decir que estoy cansado o que tengo miedo o decir que estoy enfadado, pues a veces también atenta contra determinados principios sociales y del entorno, y también dependiendo de si vivimos en una ciudad grande o en un pueblo más pequeño, pues bueno, decir que estás enfadado, pues tú no eres el que tiene ELA, ¿no? No tienes algo así como derecho. Estoy exagerando, ¿no? Algunos comentarios, pero espero que me estéis entendiendo. Entonces, pues ese entrenamiento o esa capacidad de hablar, aun cuando no se tienen habilidades buenas a nivel emocional, pero es hablar desde el corazón de cómo uno se siente y tener la oportunidad de expresar y de compartir en su entorno familiar, pues cómo se está sintiendo, pues siempre en cualquier ámbito constituye un buen factor de protección ante las dificultades psicológicas, si queréis, no sé cómo llamarlas, o emocionales, ¿no? Pues eso, ese reconocer los sentimientos es el darse permiso, pero también tener la capacidad de decirle a la otra persona que no estamos de acuerdo con algo sin llegar a la agresividad. Cuando uno tiene que decir cómo se siente ante alguien que sabemos que se lo está pasando mal, pues tendemos a dos cosas. Tendemos a veces a la inhibición, a no decirlo, para no echar más leña al fuego, porque esto lo haré yo a mi manera, ese callarnos que tiene unas consecuencias emocionales muy malas, y el otro extremo está que cuando nos hemos callado mucho, cuando nos hemos inhibido mucho, al final el vaso se llena del todo con la última gota y tendemos al otro extremo que es la agresividad, ¿no? Si pudiésemos encontrar quizá en medio una capacidad que sin hacer daño al otro pudiésemos expresar lo que sentimos al menor coste emocional posible, pues estaría muy bien. Bueno, y esa herramienta pues existe, ¿no? Es la asertividad que tiene una forma de aprenderse y que
está algo así como realmente demostrado que sirve esa forma que tenemos de comunicarnos, de no juzgar al otro y de exponer la situación y de expresar cómo nos sentimos y de empatizar con el otro y de hacer una propuesta, ¿no? Acabo de hacer un mini resumen de lo que es la comunicación asertiva, pero desde luego es aquella que se sitúa más en medio entre la agresividad y la inhibición, ¿no? Que la mayoría de las personas las hacemos y nos incluimos aquí todos, ¿no? Bueno, habrá de todo, pero tendemos mucho a inhibición y cuando ya no podemos más, a la agresividad. Otra fuente de estrés para el cuidador es el hecho de, entre paréntesis otra vez, a veces, el hecho de tener que asumir determinadas responsabilidades respecto a las tomas de decisiones del afectado cuando éstas no han sido compartidas previamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los cuidados o el resultado del procedimiento tiene que ver con el tener a alguien que nos ayude, pues está muy bien formar parte de la toma de decisión. Decíamos antes que incluso el hecho de tener o no tener cuidador, el hecho de tener o no tener dinero, dirige en muchas ocasiones las intervenciones clínicas o médicas, ¿no? Pero bueno, suele ser una fuente de sufrimiento para el cuidador el hecho de tener la posibilidad de decidir cosas vitales en boca del otro, a lo mejor cuando no es capaz de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, tener como esos deberes hechos, como ese, de no solamente ese documento de voluntad anticipada escrito, sino de tenerlo hablado previamente, sin dedicarle más tiempo del que requiere, pero desde luego algunos sí, pues suele ser un factor de protección a la hora de la sobrecarga, ¿no? Y en definitiva a esa relación con el autocuidado, ¿no? Bueno, aquí lo dice la pizarra, no significa tener que decidir por él, sino que se trata de facilitar, ¿no? De acompañar, ¿no? Y la única forma que tenemos de acompañar en ese sentido es, claro que debe de existir una aceptación incondicional de lo que piensa el otro, porque es realmente quien está viviendo el proceso de enfermedad, pero desde luego la única herramienta que tenemos es esa comunicación abierta para poder expresar pros y contras y para que realmente seamos conocedores de los valores de quien tenemos al lado, ¿no? De temas delicados, pero sabemos que a veces esos temas delicados pues se van posponiendo o no se van hablando por miedo de hacer daño al otro y en definitiva a veces nos encontramos en situaciones en las que ya hay que tomar una decisión de manera muy urgente y no se ha negociado, entre comillas, o no se ha deliberado previamente las decisiones y recae esa decisión en el cuidador que está ligada muchas veces a mucho sufrimiento y a decisiones seguramente no acordes siempre a los deseos del afectado, ¿no? Bueno, otra forma de cuidarse, yo creo que es fomentar esa actitud activa en el afectado, ¿no? Ese sentimiento de utilidad, pero el sentimiento de utilidad de verdad, huyendo de otros dos extremos, como es la sobreprotección, de yo hago todo lo que necesitas porque tengo cuidador externo o porque me siento capaz y no te preocupes, yo voy a hacer tantas cosas por ti, que genera en muchas ocasiones inutilidad al afectado cuando puede hacer muchas cosas. Está claro que requiere muchas ayudas y hay cosas que no puede hacer, pero aquellas que no, que sí puede hacer, pues sí las puede hacer, ¿no? Y cuando tenemos a alguien que en ese sentido nos sobreprotege, pues desde luego no generará sentimientos muy positivos. El otro extremo sería el haz las cosas que sí que puedes, ¿no? Que tú dices que no, pero que sí que puedes. Entonces, bueno, pues ese punto intermedio, ese fomentar la actividad realmente, aunque a veces el ánimo no acompañe o las dificultades motoras no acompañen, pero ese fomentar de esas actividades que realmente sí puede hacer uno, bueno, pues también constituyen un sentimiento de utilidad importante en relación a los cuidados y por tanto también constituye una herramienta para, para el autocuidado, ¿no?
Y bueno, y por fin a lo que todo el mundo entiende con autocuidarse o con eso sí, con el autocuidado, ¿no? El dedicarse un tiempo. No cuando ya está sobrecargada la persona, no cuando se han instaurado ya determinados patrones de cuidado en los que, como decíamos antes, cuando ya llega el nivel de sobrecarga y dices, necesito un tiempo para mí, pues tanto para el cuidador es muy difícil porque es dejar de hacer algo que antes hacía, como también para el afectado decir que porque si lo hacía antes ya no lo hace ahora, ¿no? Entonces, de una manera preventiva. Lo que pasa es que para esto pues hay que tener quizá una actitud concreta, ¿no? O una disposición o una flexibilidad al principio de realmente saber delegar y de realmente darle mucha importancia a este autocuidado, ¿no? Y bueno, cuando ya se originan las consecuencias de la sobrecarga, pues luego es muy difícil hacer cambios en muchos sentidos, ¿no? Entonces, em, aquí sí que me refiero a actividades concretas que, que nos hacen dedicarnos un tiempo alejado de la realidad de la enfermedad, ¿no? Y que tenemos, como decíamos al principio, empezando casi la casa por el tejado, el derecho también de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pone leer, pero a quien no le gusta leer, pues eso, de buscar esas actividades o de utilizar ese tiempo a priori disponible para hacer cosas que hagan que la atención o la mente esté situada donde uno quiera, ¿no? Todo el rato centrada en el afectado. Bueno, no sé si he ido muy rápido, no sé si estáis de acuerdo con lo que he dicho, pero si os parece, dejamos lo que necesitéis para si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta y mientras pues en la pizarra veis ese enlace a la web y ese código QR para poder descargar esa guía del cuidador que la hicimos hace un tiempo ya en Vitaler y con mucho cariño y orientada pues en el sentido que hemos contado hoy el taller, ¿no? De darle mucha importancia a ese autocuidado, no solo basado en tener tiempo que a veces no se tiene. Efectivamente, a través del QR os la podéis descargar o a través de nuestra página web directamente si no descargáis ahí el QR. Y bueno, pues eso ahora, si queréis hacer alguna pregunta, aprovechamos este ratito que nos queda. Si quieres dejar de compartir, José Luis, Vale. y así puedes ver mejor. No sé si Paco o Nieves o Raquel quieren comentar algo del taller, alguna duda que os haya surgido. Bueno, pues yo, no sé, a mí me ha gustado mucho, te lo agradezco un montón, me parece que has resumido muy bien pues, los distintos problemas que se pueden dar. Yo llevo 12 años conviviendo con una persona con esta enfermedad. Bueno, no conviviendo directamente, pero sí sintiéndome responsable es mi hermana, sintiéndome responsable de todo lo que pasa dentro y fuera de la casa. Y a mí lo que más bueno, ya he superado las culpabilidades, muchas de las cosas que has ido diciendo, porque son muchos años, pero me sigue costando mucho gestionar los sentimientos que me produce el vivir con este problema tanto tiempo, día a día, y sobre todo el ver su deterioro, que no me acostumbro. Yo no me acostumbro a recordar a ella como era y como cada vez que se le mueve el cuerpo, bueno, pues todo lo que supone, me supone un sufrimiento muy grande que no acabo de superar. Eso es lo que más me cuesta. Y lo que tú decías, la ELA no es una enfermedad que tiene solo la persona, la tenemos todos. La ELA es una enfermedad familiar y en la medida en que nos sentimos responsables, porque
pues la vivimos cada uno desde nuestro ámbito. Y a mí me gustaría superar esos sentimientos para poder estar más relajada, porque eso también afecta a ella, como decías tú también, nuestro modo de estar, pues le afecta. Raquel, gracias. Con el tiempo que llevas, madre mía, eres, no sé, más que una experta. Decías tú que te gustaría superar esos sentimientos, ¿no? A lo mejor, no sé si has intentado no superarlo, me refiero, de convivir con ello, ¿no? Porque si estás con tu hermana, el hecho, me imagino, de ver a un ser querido que sufre un deterioro y que te imaginas cómo era antes, pues está generando mucha emoción negativa. A lo mejor más que superarlo, como digo, que seguramente lo estés haciendo fenomenal, sea un sentimiento que no puedes quitar y que a lo mejor sí te está permitiendo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, quizás sea mucha exigencia por tu parte, algo así como dejar de sufrir, ¿no? De verla, que es lo que te estás viviendo y que a lo mejor no es muy alcanzable, no lo sé. Ya, yo me gustaría saber hacerlo, saber no sobrecargarme más con ese sentimiento. Pero Claro. bueno, ahí estoy, en esas voy. Pero sí que es un sufrimiento quizá más grande que el tener que estar limitado a salir fuera o a salir. Yo no he salido una noche fuera en años, ¿no? Pero eso es lo que me resulta más complicado, sí, pues lo intentaré. Intentaré no darle la vuelta. Es que a lo mejor es un objetivo no muy alcanzable, Raquel, si te Ya, importa ya. no lo sé. Pero bueno, no sé si puedo darte mi correo si quieres hablarlo de alguna manera, pero muchas gracias por compartirlo aquí delante de público y te entiendo muy bien tu situación, aunque no esté viviéndola. Así que gracias por compartirlo. Sí, y gracias a ti, porque sí que es verdad que igual no tengo que estar luchando con eso. Es que no sé si se puede conseguir, creo que no. Entonces, Sí, ¿verdad? déjalo estar. Mejor dejarlo estar, sí. Gracias. Voy a poner en silencio, ¿vale? Porque si no, se oye mucho ruido de fondo. Perdona, sí. Bueno, pues no sé, si mientras alguien quiere hacer alguna pregunta, yo os voy contando que os voy a hacer llegar a vuestro correo un pequeño formulario de satisfacción para que nos digáis qué os ha parecido el taller y temas que os gustaría que tratásemos a futuro. La semana que viene tenemos el último taller del ciclo que hemos desarrollado este año para pacientes con ELA y sus familias, que será sobre el tema de la toma de decisiones. Será el miércoles que viene, el día 22 a las 4 de la tarde. Así que os haremos llegar también convocatoria y si estáis interesados, pues genial contar con vosotros por la tarde en este taller. Así que no sé si alguien más quiere decir algo y si no, pues vamos a ir despidiendo por esta tarde, agradeciendo a nuestros pacientes su participación y el compartir sus experiencias, como el caso de Raquel. Y a los compañeros que han asistido de Vitaler, igual muchas gracias a todos por venir y como siempre a José Luis por aportarnos todo su conocimiento sobre el tema. Gracias. Así que muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene en el próximo taller.